Él domina la legislación referente a la elaboración y comercialización artesanal del helado y la nieve. Le gusta preparar productos de excelente calidad, que sea sano y rico, y para esto, él sabe que debe desarrollar estrategias que pasen de lo habitual a lo sorprendente. Es por eso que tenemos el honor de presentarles a Abraham Popoca con el tema de El negocio de tu vida. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto también ver caras de viejos amigos y lo de viejos lo digo en serio. Ha pasado mucho tiempo y la verdad es que no pensaba regresar tantos años después a Uninter. De alguna manera me siento egresado de esta universidad, aunque no estudié aquí. Durante muchos años tuve la oportunidad de ser catedrático en esta universidad, tuve la oportunidad de fundar un centro de investigación sobre políticas, derechos de infancia, adolescencia y juventud. Con mucho orgullo lo digo siempre cuando presento mi currículum y la verdad es que agradezco que es la primera conferencia en la que estoy, en la que me presentan en menos de medio minuto. No sé si eso me dio mucho gusto o no, pero de las cosas que más me gusta presumir de haber estado en estas aulas de la Universidad Internacional es que, siendo director del Centro de Investigación sobre Políticas y Derechos de Infancia, Adolescencia y Juventud, entramos a un concurso a nivel nacional para llevar a cabo un diagnóstico situacional sobre explotación sexual comercial infantil en el estado de Morelos. Entre los concursantes más aguerridos estaba el Instituto Nacional de Psiquiatría, una dependencia federal, y ellos habían corrido el diagnóstico anterior de 3 años atrás. La presentación que nosotros hicimos, la metodología que nosotros propusimos, pero además el nivel de intervención que teníamos planeado, que además era un centro de investigación en donde los que trabajaban de manera muy dura eran estudiantes de Relaciones Internacionales, algunos de Derecho, otros de Comercio Exterior, me acuerdo perfecto, tenía estudiantes hasta de diseño gráfico. Logramos vencer al Instituto Nacional de Psiquiatría. Y eso es una de las grandes cosas que a mí me encanta presumir de mi estancia en Uninter. Cuando te juntas con los mejores, logras cosas impresionantes. Y yo estoy seguro que en esta institución, aunque ya no estoy, sigue habiendo muchos mejores, muchos mejores, y aprovéchenlos. Yo creo que lo que les acaban de decir ahorita como gran recomendación de exprimir por completo a los conferencistas, porque todos venimos a hablarles de cosas reales, pues seguramente tienen mucho que aprender de nosotros y nosotros que aprender de ustedes con sus preguntas. Mi nombre es Abraham, que me digan Abo, mi apellido por el que mucha gente me reconoce todavía es Popoca, y hace muchos años escribió una historia de amor en mi familia. Cuando no existía este discurso de tienes que ser emprendedor y tienes que hacerte valer por ti mismo y no busques un empleo y no esperes que alguien te contrate, mis papás, por allá de los 80s, siendo primeros novios, ninguno de los dos había tenido novio, o al menos eso fue lo que se dijeron para conquistarse, decidieron no solamente casarse, decidieron no solamente dejar sus empleos, sino también invertir el dinerito que se podía ahorrar en una época de bonanza económica como eran los 80s. La gente no solamente podía subsistir con su sueldo, sino que también podía ahorrar, y además el sistema bancario le permitía tener intereses por el dinero que se tenía en el banco. Y entonces deciden ellos hacer una gran inversión, deciden correr un gran riesgo y se convierten en empresarios sin la necesidad de que se les catalogara. Pertenecían a la pequeña industria de la transformación. Mi papá trabajaba en el mundo industrial del helado, mi mamá trabajaba en la parte de la confitería, tenía nociones de los dulces, y entonces decidieron crear una microindustria llamada Helados Super. La crean en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, y ahí es en donde ellos comienzan a experimentar con sus creaciones, sus sabores, todo es completamente artesanal. 1981 es cuando surge todo este ejercicio, y hacia 1991, después de una década de bonanza económica, después de una década en donde el suburbio, donde se había generado ese negocio económico,
pues les había dado bastantes frutos como para, de entrada, darle una muy buena educación primaria a sus hijos, es decir, a mí y a mi hermana, y les había ido muy bien económicamente. Se enfrentaron a una primera crisis. Y la primera crisis que tuvieron que enfrentar mis papás en una pequeña industria, ante un gobierno que no sabía cómo responder a emergencias sanitarias, fue la aparición del cólera. La aparición del cólera en México viene prácticamente desde el Caribe, sube hacia Veracruz, en Hidalgo se instala, ahí está el paciente cero, y el cólera comienza a propagarse en el país. La gente dejó de consumir productos elaborados con agua. Por supuesto, el negocio de mis papás, que estaba rodeado de escuelas primarias privadas, que estaba rodeado de una colonia en la que todas eran familias, en donde estaba el abuelito, la abuelita, el papá, el hijo, y se veían las generaciones pues por venir. La gente dejó de consumir helado. ¿Por qué? Porque era un producto básicamente hecho con agua. Y entonces la gente no quería morir ni quería enfermarse. ¿Por qué? Por el miedo al cólera. Ustedes seguramente se acordarán del virus H1N1 y no por cómo lo pronunció la maestra Esther Gordillo, sino por cómo prácticamente, nunca he sido bueno para hacer chistes, Y entonces, yo era algo que me encantaba hacer en mis clases, ¿no? Contar malos chistes, y después decirles, no, malos chistes. Y algo que ocurrió que ustedes lo deben de tener muy presentes es cómo el gobierno en México sí respondió con muy poquitos cubrebocas, muy poquitos policías y militares en algunos cruceros, y ellos decidían a quién sí y a quién no darle, pero se desarrolló toda una estrategia. En el caso de los 90, México no supo responder. Cuando yo he buscado información, y esto es importantísimo, sobre todo para los ambientes universitarios, cuando yo he buscado información sobre cómo respondió México al virus del cólera, no hay información fehaciente. Y es lamentable. No hay investigaciones económicas, sociales y culturales del impacto que tuvo la llegada del cólera a México. ¿A dónde tuve que recurrir? A periódicos de la época. Prensa, obviamente, amarillista y obviamente prensa objetiva. Ni siquiera las grandes universidades de nuestro país han hecho estos estudios de lo que ocurrió hace muy pocas décadas. Y eso es lamentable, porque no construyen parte de nuestra histórica ni nos ayudan a prevenir casos extremos. Y estamos hablando de la vida. Bueno, encontré casos tan terribles como gente propietaria de grandes bodegas en La Viga, en la Ciudad de México, que se suicidaron ante las deudas económicas que ellos habían contraído a partir de todos los pescados que ya no pudieron vender. Todas las deudas que se acumularon a partir de pescados y mariscos que no lograron colocarse en el mercado, y eran fortunas, y se deshicieron familias. Y no solamente los de La Viga, digo, yo recurrí a ese tipo de información y me empecé a documentar, pero lo más extraño es que yo tenía que voltear a ver qué era lo que había pasado con mi familia, porque a partir de ese cólera, y yo siempre lo he dicho, lo que es micro es macro. Lo que ocurrió en mi casa fue que pues, el dinero comenzó a faltar en casa. La bonanza económica a la que nosotros estábamos acostumbrados después de yo asistir a una de las mejores universidades, también fue una de las mejores universidades, de asistir a una de las mejores escuelas privadas de México con un historial de 400 años, una escuela confesional, tuve que irme a una escuela pública. Pero eso no fue lo más terrible para mi familia, también mi hermana se fue a una escuela pública. Pero eso no fue lo más terrible para mi familia se divorció. Y digo se divorció porque tuvimos que separarnos de mi padre, que tuvo que ir a buscar otra oportunidad fuera de este país en donde pudiera él pues hacer algo. Y entonces mi papá se va a Estados Unidos y nos enfrentamos, por tanto, ya no nada más a una crisis económica, sino también a una crisis familiar. Y esa crisis familiar se convirtió en una crisis migratoria, porque mi papá se tuvo que ir a Estados Unidos y durante 20 años no lo vimos. Todo a partir de un microorganismo que se instala en el estómago de alguien y puede matarlo. Y que un Estado, con todas sus instituciones y toda la recaudación que hace, no logra enfrentar ni prevenir ese tipo de casos. Y esto es terrible. Ocurrió en mi familia. Durante 20 años, por supuesto, jamás se habló de helados en mi casa, ¿eh? O sea, yo no tengo recuerdo que a los 15 o a los 16, en mis primeras citas de amor,
pues yo dijera, vamos por una malteada, ¿no? O vamos por un helado. No, para mí la idea del helado, o vaya, era un tabú en mi casa hablar de helados o de paletas, era un tema que no se tocaba ni, o sea, yo no tengo fotos comiendo helado de chavito, ¿no? Ahorita que ya soy grande ya, pero no tengo fotos de eso, ni tengo ese tipo de recuerdos. Sin embargo, pues, ay, ¿qué pasó? Eso no es mío. Ahí hay un duende que está manipulando información. No, quítate de ahí. Ponme la anterior, por favor. Ah, yo hablándole como terrible, ¿no? Gracias. Todavía no me muevo de esa presentación, de esa diapositiva. Y entonces, todo lo que ocurrió, ya me distrajo. ¿En qué me quedé? Lo que ocurría en todo este escenario terrible por el cual estaba pasando mi familia y estos 20 años sin saber nada del helado, pues nos fue poniendo pruebas, ¿no? Durante esos 20 años yo me fui por otro lado, nada que ver con los alimentos y la industria de la alimentación en México, y me decidí a estudiar ciencia política. Estudiando ciencia política, sin querer, yo estaba tratando de resolver muchas cosas internas. Y por eso hablo en esta conferencia del negocio de tu vida. Tú no sabes si realmente, y les hicieron una pregunta muy fuerte a sus compañeros, ¿a qué se van a dedicar cuando acaben la licenciatura? Como si prácticamente después de acabar su último semestre ya se supiera necesariamente qué hacer, cuando en realidad la respuesta la tenemos que buscar con muchos años de anticipación. Y yo encontré mi respuesta ahí. Yo me sentía despojado de muchos de mis derechos, porque siendo niño fui despojado de mi familia, siendo niño fui despojado de un desarrollo económico, fui despojado de todos mis amigos, porque obviamente tuve que emigrar de Ciudad de México a uno de los municipios en Morelos, que era equiparado con Ecatepec, donde menos urbanización había, donde menos desarrollo económico había y donde más gente estaba llegando a refugiarse, y era Jutepec, Morelos. Y digo, ahorita ya está como más bonito, pero cuando yo llegué, pues no era necesariamente lo más bonito del mundo, y sigue sin serlo, pero ya está mejorando, ¿no? Ya está mejorando. Y lo que ocurre aquí es que pues yo empecé a luchar por los derechos de los niños, porque dije, seguramente a alguien le pasó algo muy similar, y yo tenía que luchar por eso, y tracé una carrera internacional trabajando por los derechos de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Hasta hace poco tuve la oportunidad de ser secretario técnico en la Comisión de Juventud, con la cual logramos una ley que tengo que mencionarla aquí, porque muy pocos la conocen, que es la Ley de las Personas, Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos, que yo les recomiendo que la lean, porque además está diseñada, está escrita por jóvenes y está puesta para que todos ustedes tengan muchas garantías. Pero bueno, pareciera que ahí llegó esta culminación de mis esfuerzos académicos y sociales a favor de los derechos de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes. Pero en realidad no estaba concluida mi labor. Tenía que vincularlo con el negocio, tenía que vincularlo con la iniciativa privada. Mi hermana también, asociada a esta idea de poder desarrollarse fuera del espacio de los alimentos, porque es un escenario en el que no nos veíamos, decidió estudiar biotecnología e hizo un máster en biotecnología, y todo está asociado a la biología, a la vida, a lo que puede dañar a los organismos. Y es cuando yo volteo a ver mi vida familiar y digo, tanto mi hermana como yo buscamos en la formación profesional soluciones para nuestras vidas, pero que además tuvieran un impacto en la vida de los demás, porque habíamos sido vulnerados en muchos de nuestros derechos. Y entonces, después de muchos años de estar trabajando en la vida académica, durante 10 años en total, 7 años en un Inter, decidí renunciar, decidí empezar yo mi propio negocio. Ahora sí, yo me comí la pastillita de sé emprendedor, no seas empleado de nadie, sin ofender. Todos los que trabajan como empleados está bien, también se necesita gente sana y trabajadora y feliz. Y eso sí tiene que ver. Y entonces decidí sacar las recetas de mi madre de donde estaban guardadas. Pero no fue un acto maravilloso y lindo de la vida donde yo dijera, sí, no, voy a ser emprendedor. No,
fue gracias a otra crisis. Sí, estoy curtido, estoy calado para las crisis y las crisis me han dado como esta oportunidad de vida para salir adelante. Hace unos años, hace 7 años, y esto no tiene nada que ver con la era Trump, hace 7 años ya se estaba viviendo la crisis del empleo en los Estados Unidos de Norteamérica. Hace 7 años Estados Unidos decidió deportar a mi papá de su territorio, de la Unión Americana, y entonces nos lo regresan. Yo, ciencia política, mi hermana biotecnología, mi mamá con varios intentos en la industria de los alimentos, pues lo recibimos y ¿qué hacemos contigo? ¿No? O sea, ¿cómo te apoyamos? ¿Cómo recibimos esta nueva oportunidad de vida? ¿No? O sea, crisis. ¿Cómo enfrentamos esta crisis? Sí, porque ahora le dicen a las crisis oportunidad de vida, ¿no? Es una oportunidad. Y entonces sacamos las recetas, las pusimos en la mesa. ¿Qué sabes hacer, papá? Helados, y además una logística impresionante, porque si algo le enseñó Estados Unidos a mi papá fue una operatividad de reloj. 1, 2, 3, así. Operatividad, una logística impresionante. ¿Qué sé hacer yo? Derechos de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Bueno, ¿y eso cómo se vincula con los helados? Pues es que son mis papás los que saben hacer los helados. Entonces sí, ahí quepo. Ahorita les digo por qué quepo ahí. Y entonces, mi hermana le agregó análisis biológico a la formulación de las recetas. Mi mamá, obviamente, puso las recetas. Y entonces yo dije, tenemos que lograr que los helados que ahora se van a hacer con biología, con biotecnología, los helados que se van a hacer con una logística mucho más impresionante, tengan un impacto en función de todo lo que yo ya estudié. Y si algo me había apasionado a mí en la parte académica era la comunicación, la mercadotecnia, la publicidad, desde la política. ¿Por qué? Porque si algo le ha afectado a este país son los mensajes perfectamente bien diseñados para que la gente se compre cosas, incluyendo políticos. Y entonces te los diseñan maravillosamente, te los ponen, los compras, votas y los padeces. Y entonces en todo este análisis dije, vamos a crear y vamos a diseñar una marca. Diseñemos una marca estudiando, porque es lo que a mí me gusta, estudiando al consumidor. Si ya me había dedicado yo muchos años de mi vida a estudiar cómo piensa, cómo opera, qué es lo que necesita la gente, dije, me voy a meter a estudiar al consumidor de una manera muy inteligente. Y entonces me topé con información importantísima. Guadalajara, Monterrey y Cuernavaca son 3 ciudades pilotos en este país donde Procter & Gamble y Unilever prueban sus productos para lanzarlos a nivel nacional. Si funcionan en estas 3 ciudades, sobre todo en Cuernavaca, donde el consumidor es desleal, donde el consumidor, además de ser desleal, quiere comprar barato. ¿Por qué se ríen? Les llegó. Quieren comprar barato, quieren ganar bien, quieren verse bien, quieren sentirse bien, pero consumiendo poquito. Y entonces dije, vamos a diseñar una marca que de entrada le enseña al consumidor mexicano que lo estamos entendiendo a gran escala. Y entonces al mexicano no le gusta consumir cosas que suenen a México, desgraciadamente. No le gusta. Hasta pena le da entrar a la Michoacana, pero le encanta ir por su agüita de sandía ahí. Aquí se rieron más, o sea, hay más consumidores de agua de sandía de Michoacana. Y entonces decidimos crear esta marca que ustedes ven ahí. Elni, que nos encanta que la gente juegue con la connotación de la marca, porque le ponen pronunciaciones mágicas y fabulosas, y nos dicen Helni, ¿no? O nos dicen Elnai. O a veces no nos lo dicen a nosotros, que es lo más padre, de repente están con su smartphone y sí, estoy en Elni. Y entonces nos encanta que el consumidor se divierta con la marca, porque lo entendimos. Y entonces, lo único que hicimos nosotros fue hacer una contracción de nuestros 2 productos. Que vendo helados y que vendo nieves. Y entonces los corté, los acomodé y me quedó esa marca. Y yo la presento como Elni. Y a la gente le encanta porque piensan que están entrando a una nevería austriaca, danesa, francesa. Les fascina. Pero todo esto no lo hubiera sabido yo
si no me meto a estudiar las mentes, si no me meto a estudiar los libros que Philip Kotler creó, si no me meto a estudiar lo que gestores de calidad, administración, consumo, inteligencia de mercado me hubieran dicho? Y me encanta hacer by the book, pero me encanta tirar esos libros y entonces construir lo mío. Es algo que siempre he hecho. ¿Con qué? Con las recetas de mi mamá, con la logística y la operatividad de mi papá, con la biología, la biotecnología y estas ansias científicas de mi hermana, más la inventiva, ¿no? Y el reto constante en el mundo de los negocios que me da mi marido. Porque además, este es un negocio familiar. Nosotros decidimos construir una marca a partir de eso. Y entonces, en esta marca, ustedes ven 5 elementos. El imagotipo. El imagotipo está construido, ahí está el nombre de la marca, y además hay 4 colorcitos ahí maravillosos. Son los 4 integrantes de la familia. El cosito amarillo, que es la bola, ahí, la bola amarilla, que es vainilla, que esta es otra de las estrategias de color. El ser humano decide todo, bueno, los que pueden ver, el 80% de sus decisiones, sí, hay gente que no ve, el 80% de nuestras decisiones las tomamos a partir de lo que vemos, el 80%, por eso cuando vayan al antro vístanse bien. Digo, es una estrategia comercial, ¿no? Es una estrategia linda. El 80% de nuestras decisiones las tomamos a partir de lo que vemos. Yo quiero que la gente vea mi marca desde afuera y diga, amarillo, con todas las connotaciones que eso representa. Dinero, poder, riqueza y vainilla. Porque la gente piensa en su analfabetismo nutricional que la vainilla es amarilla. Y entonces, sí, soy rudo en esa parte. Y entonces, está amarillo ahí. Y esa bolita amarilla representa a mi papá. La bolita rosa es fresa. Y la fresa representa a mi mamá. Porque además es muy bonita. Y entonces, está muy bonita, muy coqueta, ahí mi mamá. El conito, en la connotación más, alguien me dijo, sí, claro, Illuminati. No, en la connotación más linda y hermosa de la perfección científica, pues mi hermana es un conito y yo soy el vasito azul. Entonces están los 4 elementos ahí. Y hay algo que nos une. Si ustedes le echan ojo, eso sí, ya como muy Abraminati, ¿no? En lugar de Illuminati, atrás de eso hay un corazón, que es lo que nosotros creemos que debe sostener a una marca siempre. Una marca orgánica, porque así nos propusimos nosotros. Las empresas familiares tienen un gran potencial de crecimiento, sí, comprobado científicamente también, sí, las empresas familiares tienen un gran potencial de crecimiento, pero también tienen en su gran maravillosidad un gran potencial de decaimiento, porque comienzan a conformarse estas familias, comienzan a no luchar. Y entonces, eso es Elni. Elni es una empresa 100% familiar que sí está preocupada de tratar de entender al consumidor. No vemos al consumidor únicamente, cuando yo diseñé esto, no estaba pensando únicamente en ganarme unos pesos por vender helado, porque yo me fijé en tres estrategias geográficas, psicográficas, sociodemográficas que utiliza Procter & Gamble y Unilever. Es decir, yo no estoy viendo Cuernavaca como mi mercado, yo estoy viendo lo que está viendo Unilever y lo que está viendo Procter & Gamble. Y siempre lo he dicho en las conferencias a las que me invitan. Yo no quiero hacer helados ricos, yo quiero ser el mejor heladero del planeta. ¿Cuál es el alcance que tiene Unilever y Procter & Gamble? Se dice que 1 de cada 3 familias tiene al menos 2 productos, uno de Procter y uno de Unilever en su casa. Pues yo también quiero llegar a esos niveles comerciales. También quiero llegar a esos niveles de comercialización, de producción, de estrategia, porque además el gran reto, y frente a lo que yo les decía, que las grandes expectativas que tiene una empresa familiar son fabulosas porque pueden crecer anidadas en corazón, anidadas en ánimo. El gran reto es que se conforman. Hay un momento en el que empiezan a caer.
Y para eso decidimos crear nuestra estrategia de franquicias. Sabíamos que en el momento en el que invitábamos a alguien más a este ejercicio familiar, nos iban a empezar a picar las costillas. Que alguien más llegue a tu negocio y te diga, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, es lo más rico del planeta. Es lo más delicioso. Ninguna de las grandes empresas hoy cotizando en la bolsa tiene a los integrantes de su familia como las cabezas, como el CEO. Se dedicaron a contratar gente preparada en las mejores universidades. Y la mejor universidad no es la que está en los rankings nada más, es la que le enseña a sus estudiantes el mundo real. Y eso es importantísimo. ¿Cuál es la gran experiencia de Harvard? Harvard mandó académicos a comprar casos de industrias y Harvard tenía a sus académicos comprándole a Firestone. Dime cuáles son los grandes problemas a los cuales te has enfrentado. Le compraban el caso documentado y lo metían a sus clases. Por eso es tan caro ese tipo de universidades, porque te están enseñando la carnita y para que ellos puedan accesar ese tipo de información que de entrada es confidencial, cuesta mucho dinero. Hoy yo les estoy exponiendo mi caso, así que les voy a cobrar. Y entonces, lo que nosotros decidimos fue, el mundo se está moviendo muy rápido, yo no me puedo esperar a tener 75 años para decir que soy el mejor heladero y que tengo la mejor empresa de helados y nieves del planeta. Tengo que acelerar, esto tiene que ser rapidísimo. Así que nos tardamos 2 años en diseñar la empresa, nos tardamos después del diseño 3 años en tomar la decisión de poder franquiciar. Y cuando dijimos, ¿a quién le vamos a franquiciar? Tiene que ser alguien experto en negocios, no se la puedo poner a alguien que nunca haya hecho dinero. Y entonces llegó a nosotros maravillosamente una primera familia, un primer matrimonio que tiene más de 3 franquicias en el país. Y entonces dijo, le metemos. Pero nuestra gran advertencia fue, Elmi es un modelo familiar. Al ojo del amo engorda el caballo. Tienes que estar presente. ¿Por qué? Porque mi modelo, si tiene un corazón atrás, es porque el corazón lo pones adelante. Es decir, tu gente se tiene que enamorar no porque tengas el mejor producto en la boca, sino por la atención al cliente. Eso es fabuloso. La manera en la que tú te involucras con el que te está dando el dinero para que sobrevivas hace la gran diferencia. En menos de 2 años, por contrato, como lo dicen nuestras especificaciones a través de franquicia, ya nos tocó retirar las primeras licencias de franquicia. ¿Por qué? Porque no siguieron los lineamientos de operación. Y es algo a lo que ningún franquiciatario se quiere enfrentar. Pero papelito habla y te lo advertimos. Y no puedo arriesgar mi marca por tu mala operación. Que eso es importantísimo. Cuando uno habla del negocio de su vida, es como si alguien hablara mal de su universidad. Ustedes no tendrían que permitirlo nunca, porque es su alma mater, es lo que los está formando. Es como si tú permitieras que alguien hablara mal de tu familia. Es tu alma mater, es lo que te está nutriendo. Y entonces nosotros decidimos retirarla. Sin embargo, esto nos hace mucho más negociadores y nos tiene que hacer mucho más inteligentes. Porque además es el mundo de los negocios. Aquí sí, yo trato de hacer muy buen helado, pero también tengo que hacer negocio con eso. Y entonces dijimos, la siguiente persona o familia que quiere entrar con nosotros, no solamente debe de saber de negocios, tiene que saber de tecnología, porque era nuestro siguiente salto. Ya sé que puedo franquiciar, ya sé que tengo un modelo de negocio rentable, ya sé que tengo un modelo de negocio que puede enamorar a la gente. Ahora me toca hacer tecnología, porque no me puedo estancar únicamente haciendo los mejores helados por cuanto a sabor. Tengo que conocer la tecnología, todas las máquinas, porque a mí la primera feria internacional del helado a la que asistí, descubrí una máquina fabulosa que no es otra cosa más que una guaflera con otro tipo de chunchito, pero una guaflera hoy la compras por 300 pesos. La maquinita que yo me compré, porque tiene patente, me costó 9,000 pesos.
La diferencia entre una waflera y esto es la patente, es decir, la cantidad de saberes involucrados en el diseño de esa máquina. La compré con todo el, ¿cómo diré? Con todo el dolor de lo que seguramente vivió un italiano. Porque un italiano se le ocurre un día rellenar en la función, porque él sabía que, él hacía helado, y entonces había gente que vendía paninis. Entonces dijo, voy a hacer panini con helado, entonces voy a rellenarlo. Y entonces decidió crear su maquinita para hacer su panini gelato, lo subió a YouTube, maravilloso, se viralizó, y una empresa canadiense buscó la patente, vio que no existía, metió ingenieros, lo desarrollaron, patentaron, y hoy la máquina es de patente canadiense. Y por eso cuesta 9,000 pesos. Bueno, ahorita ya cuesta un poquito más. Pero todo esto tiene que ver con la cantidad de conocimientos acumulados y de cómo alguien seguramente le dijo, rápido, investiga si esto tiene patente, si no tiene patente, llama a los ingenieros que lo hagan, vamos a ver si es comercializable, si es comercializable, entonces, ¿dónde y en cuántos países lo podemos colocar? ¿En dónde se está vendiendo helado? ¿Nos lanzamos o no? ¿Pagamos la patente? ¿Pagamos los ingenieros? ¿Pagamos todo ese conocimiento? ¡Lánzalo! Y ahí va Abraham a la Feria Internacional del Helado y dice, sí, me la compro. Pude haber yo hablado con el italiano y decirle, oye, ya, enséñame, ¿no? ¿Cómo lo hago? No, yo quería el de la patente, porque además, esto es otra de las grandes experiencias de los saberes. El buen saber se paga mejor. El buen saber se paga mejor. Mientras menos sepas, menos te pagan. Y eso es brutal y es súper crítico en nuestros tiempos. Y entonces decidimos asociarnos con otra familia que franquiciara. Y esta familia, también muy jóvenes los dos, él con un máster por el Politécnico Nacional en vehículos autónomos no tripulados, diseñó un sistema de drones que van por los ductos de Pemex para poder detectar las fugas. Y yo dije, ¿en serio tú me quieres comprar a mí una franquicia? Sí. Y cuando me presenta a su esposa hace biocombustible a partir de soya y desechos fecales. Biotecnóloga y él, maestro en vehículos autónomos no tripulados. Entonces dije, algo estamos haciendo bien como familia. No solamente estamos llegando al paladar de la gente, sino también estamos llegando a la gente que quiere hacer negocio e invertir. A mí me encantaría en un futuro decirle a mis franquiciatarios, no me pagues la siguiente licencia porque ya me diste muchos saberes. Tengo el saber de la gente que hizo franquicias y que además ya me demostró todos los errores que puede cometer alguien que sabe, que cree que puede hacer negocios bien, pero que no está atento de su negocio. Ya tengo los saberes de la gente que está asociada a la biotecnología y a la tecnología para mis helados. Y la siguiente familia de franquicia, que además estamos muy contentos, porque ya no solamente tenemos 4 unidades en Cuernavaca, ya tenemos un food truck también en Cuernavaca. Esta es una de las cosas más irónicas que tiene el país. Es increíble que permitan la venta de estos trucks por todo el país, pero no hay una sola regulación que permita operen en todo el país. Es de las contradicciones más espantosas que tiene nuestra regulación. Por eso alguien que hace negocios debe saber de todo. De todo. No puedes iniciar una… A mí me encanta que de repente les digan, sí, sé emprendedor. No, espérate. ¿Conoces al buen abogado? Al menos un muy buen amigo tuyo que no te cobre tanto. ¿Conoces a alguien de recursos humanos que te sepa gestionar el talento? ¿Conoces a alguien de publicidad, mercadotecnia, que no es lo mismo que el diseñador gráfico? Y le vas sumando una serie, cuando te dicen lánzate como emprendedor, no, o sea, te deberían de dar un mapita de toda la cantidad de saberes asociados que necesitas para poder lanzar tu proyecto. No puedes hacerlo solo, porque además esa es otra de las grandes mentiras que les ha dado el sistema gubernamental con toda la intención de colocar dinero en los bolsillos de la gente para que haya circulante. No sabes en realidad en todas las cosas que te puedes involucrar una vez que decides lanzar un negocio. Pero no los estoy diciendo no se lancen, al contrario, si se van a lanzar, láncense bien armados, con mucha gente a su alrededor. Y pues bueno, decidimos lanzar otra oportunidad para alguien más, una familia franquiciataria.
Y abrimos ya en Toluca, en el Estado de México, donde la gente nos decía, cuidado, cuidado con el Estado de México, es más peligroso que Morelos. Sí, ya lo sé. Es que allá hace muchísimo frío. No, la gente, ¿quién va a comprar helado? Bueno, son las 11 de la noche y la gente sigue yendo a comprar helado. Aquí yo tengo que cerrar a las 8 de la noche, porque a partir de las 7 en Cuernavaca la gente saca el suéter, la bufanda, la bota, porque no se puede esperar hasta diciembre para verse fashion. Y entonces a las 7:30, 8 de la noche la gente ya no quiere comprar helado. ¿Qué les pasa? Vayan a comprar helado. Y entonces, en serio, es padre, es romántico. No necesitas casarte, ¿no? Y no inviertes tanto. Es más caro ir al cine que ir a comprar un helado. Y se siente más bonito, además, porque la ves a los ojos, ¿no? Se pueden comprar un mismo helado, ¿no? Ahorran, ¿no? Y me ayudan a crecer. Y entonces, decidimos lanzarnos a Toluca. Le está yendo muy bien a nuestra Elni en Toluca. Y la familia que decidió comprar esta franquicia, la verdad es que es de los niveles más impactantes. Él se encarga de verificar todas las quejas de calidad de Nissan Global. Es decir, algo que a mí me falta muchísimo en el sistema Elni. Todo el sistema de gestión de calidad para la detección de las fallas y atención al cliente con respuesta inmediata. No solamente porque alguien me ponga en Facebook, oye, tu helado, o tu gente, no, un sistema de gestión de calidad. Y él lo que propone cuando decide entrar a Elni es, Abraham, yo puedo hacer el sistema de gestión de calidad, quejas y atención al cliente, porque yo estoy en Nissan a nivel global. Sí, va, acepto. Ah, no, ya estaba casado. Y entonces, su esposa, porque además es el perfil de nuestros negocios, que es ustedes, yo veo las franquicias hoy, no como esta oportunidad únicamente de que mi marca aparezca por donde más calles haya, sino en realidad, ¿quiénes son esos saberes que pueden darnos más y a ellos más? Y entonces su esposa se dedica a trabajar en Firmenich. Ella se encarga de atención global para saborizantes y esencias de toda la industria de alimentos. Es la competencia número 1 de Givaudan. Givaudan está aquí en Morelos, Firmenich está en el Estado de México, una empresa que además ella me dijo, Abraham, tenemos que llevar a Elni a niveles globales. Me dice, Firmenich es una empresa suiza familiar que tiene contratos de confidencialidad para la formulación de cada una de sus esencias. No se te puede escapar absolutamente nada. Y es una familia quien fundó Firmenich. Porque yo les decía, mi gran temor, y es lo que sigo sosteniendo, mi gran temor es que Elni se me vaya de lo artesanal y se convierta en industrial. Y ella me dijo, Abraham, hay industria de base familiar que nació artesanal y lo podemos lograr. Y entonces ese es el nivel. Yo veo las franquicias también como esta idea de, si yo estoy eligiendo a quién quiero que forme parte de mi familia de negocios, también quiero entender que la gente se va a empezar a mover así. ¿Dónde quiero estudiar? ¿Qué tipo de gente me va a enseñar? ¿Qué tipo de gente se va a sentar a mi lado? ¿Los compañeros con los que yo estoy sentados alrededor tienen hambre y ganas de conocimiento? ¿Quieren saber más? ¿Quieren comprar más? ¿Quieren arriesgarse más? Los profesores, las profesoras. Después de eso, ustedes ya están involucrados en una universidad que les digo, a mí yo no sería lo que soy hoy sin la Universidad Internacional, eso a mí me queda claro. Ay, qué bonito. Y otros antecedentes, ¿no? Y otros antecedentes también. Ay, les cuento una anécdota chiquita, rapidísimo. Alguna vez alguien, cuando yo empezaba a cobrar por mi cuenta, por lo que sabía hacer, legal, decente también, yo le pregunté a alguien, oye, ¿y cómo cobro?
¿no? O sea, ¿a partir de dónde tengo que empezar a cobrar? O 8 pesos, ¿no? 22,000, ¿no? ¿Cuánto cobro? Me decía, mira, Abraham, a mí una vez me dijo, ¿cuánto te costó el semestre en el que aprendiste esto? Y se lo dijo un abogado, ¿no? El cliente le decía, ¿cuánto te costó a ti el semestre para que me aprendieras a resolver esto? Y si a ustedes les preguntan eso, se caen, porque no vayan a contestar con la colegiatura nada más, porque cuesta mucho más. Y entonces este abogado dijo, no, es que yo no lo aprendí en un semestre, yo aprendí esto, yo logré sacarte tu problema desde que mi mamá me enseñó a hablar. Y si me estás pidiendo que te cobre a partir de lo que yo he aprendido, te voy a cobrar desde que aprendí a hablar. Y no ese semestre. Entonces es muy fuerte esto. Cada uno de los momentos que pasamos en nuestra vida se tienen que convertir en algo que nos ayude a solucionar problemas. Cuando a mí me invitaron por primera vez a esta conferencia, me acordé de algo que yo había vivido en el 2004. Ya estaba yo trabajando en un Inter y mi primer cómplice para esto a nivel profesional fue ese señor que está ahí, Adalberto Gama. Fue mi primer cómplice. También legal. Fue mi primera experiencia internacional en el Fórum Universal de las Culturas. Y yo no entendía en ese momento, hasta esta conferencia lo estoy comprendiendo y gracias a la invitación de Mónica. ¿Dónde estás, Mónica? Ay, Mónica, gracias por la invitación, porque además me vio hablar en una conferencia de TED a la que me invitaron. Me pueden buscar ahí en YouTube, TED, Morelos, soy yo. Y entonces, gracias por la invitación, porque además me hiciste reencontrarme. Y ayer yo escuchaba en la radio, porque además soy fan de la radio, escuchaba que uno de los invitados al programa decía, la vida son reencuentros. Y lograste que me reencontrara conmigo mismo en estos momentos. Porque estoy pasando por un episodio de vida en el que me transportó directamente a Barcelona. Y no porque quisiera estar ahí, que además es mi ciudad favorita del planeta. Pero Barcelona me enseñó algo que hoy aprendo y valoro muchísimo. Yo fui como promotor de paz. Y la primera conferencia a la que me inscribí y participé, te daban una advertencia al entrar. No puedes tomar fotografías, no puedes tomar video, solamente escuchar a la conferenciante. Y yo no entendía el riesgo. La mujer era una mujer muy joven, tenía 20 años, era una mujer del Islam y su experiencia a relatar era cómo había escapado. Y ella tenía mucho miedo de que la encontraran. Yo recibo esta invitación a la conferencia en un momento en el que tengo una amenaza de secuestro, porque esta es parte de la vida real. Cuando empieza a crecer tu empresa, cuando te dicen a ti, sé emprendedor, sé empresario, no, lánzate, ya no lo puedo decir igual. No te advierten que vas a estar expuesto. No te advierten que la gente de la delincuencia organizada, del crimen organizado, te está viendo, te está vigilando, que no son los más inteligentes, porque seguramente antes de mí hay 100,000 personas con muchísimo más dinero que yo, pero ellos están viendo 4 unidades franquiciadas, están viendo un food truck, están viendo una expansión a otro estado de la República. Eso es lo que está viendo el crimen organizado. Y hoy yo la comprendo, me tardé más de una década para comprender el temor que tenía esta mujer al estar frente a mucha gente que podía tomarle video, que podían tomarle fotos. Y en un principio yo decía, y lo iba a comentar con Mónica, le iba a decir, por favor, no tomen video, no tomen fotografías y no publiquen nada, porque tengo una amenaza de secuestro. Pero también dije, la sociedad mexicana nos está pidiendo cada vez ser más valientes. Y siempre lo aprendí desde muy chavo, con los primeros talleres que di para gente
con problemas y adicción y uso de drogas, lo primero que yo decía es, lo que yo sé lo tengo que compartir. E independientemente de hablarles del gran esfuerzo que se ha hecho, porque es el esfuerzo que no ve el crimen organizado ni la delincuencia, el gran esfuerzo que no ve la gente es todo lo que nos ha costado construir y trabajar una marca. Y me acuerdo perfecto de ese momento en el que esta chava nos dice, no me tomen fotografías, no me graben, no difundan mi nombre, pero sí hagan algo con esto que les vengo a decir. Y su mensaje era de paz. Y su mensaje no era respeten el Islam, su mensaje era respeten a las mujeres. Y eso era muy fuerte. Y eso tiene más de 10 años. Un año después, también bajo la complicidad del señor Adalberto Gama, que ahí me dejó varado en el aeropuerto como un día, porque no pasaba su tarjeta. Quemón, tenía que darte el quemón. Por eso, son de administración de empresas, ¿no? Es otro ejemplo de la vida real. Hay que administrar muy bien sus tarjetas. O llamar al servicio al cliente, ¿no? Y ponerse enérgico. Un año después, estando en esta universidad, porque fui, en función de lo que logré en Barcelona, en el Fórum Universal de las Culturas, con este ejercicio promotor de la paz, representando a México como joven educador, que además era joven, logré ser seleccionado para participar en el Congreso Mundial de Jóvenes en la Universidad de Stirling, en Escocia. Y la verdad es que siempre fui un ñoñazo, mientras muchas delegaciones estaban, ¿no?, en el drink, ¿no?, la pachanga, la fiesta, ¿no?, de todo el mundo, pues, todos conociéndose. Y pues, lo que tú esperas de un latino es que te enseñe a bailar salsa. Pues yo no. No. Yo me metí a la librería de la universidad. Sí, ñoño. Entonces, pues soy by the book. Y entonces me meto a la librería de la universidad y encuentro un libro en español, editado en Colombia. Y esta conferencia me permitió regresar a ese libro. Y entonces, todavía anoche en casa me decía mi marido, ¿qué buscas? Y yo, el libro, porque además, obviamente, en función de esta amenaza de secuestro, pues nos tuvimos que mudar. Y todo está hecho patas para arriba, ¿no? Y entonces yo, el libro. Porque además me compré ese libro en Stirling, en Escocia. Yo tenía 25 años. Y a veces uno no sabe en qué momento ese libro tiene un mensaje para ti impresionante. Bueno, ahora vamos a decir aplicaciones, ¿no? O información digital. Me compré un libro, que además a mí de repente me cuesta mucho trabajo comprar libros o revistas porque las veo interesantes y digo, ay, después me lo compro. Después, pero no, ese libro lo agarré, me lo llevé, es un libro editado en Colombia. Por primera vez entendí que era lo que hacía un príncipe, porque era un libro de la realeza británica, de un príncipe que seguramente no va a llegar a ser rey, pero que hizo una labor muy importante reuniendo a catedráticos y académicos de muchas universidades del mundo para producir un texto que se llama El negocio de la paz. Y en ese libro, El negocio de la paz, se dan todas las herramientas a las que debe accesar la iniciativa privada cuando se encuentra en una zona de conflicto. Si yo soy el primer defensor de la información como saber para prevenir, hace muchos años llegó a mi vida este libro y yo tuve que haberlo leído con mucho más detenimiento antes, para que no ocurriera el asalto, bueno, los innumerables asaltos que he vivido. No he sacado los costos desde que el primer asalto fue afuera de la primera unidad que tuvimos, el segundo asalto fue yo entrando al negocio, el tercer asalto me robaron el coche, lo recuperé en Oaxaca. No conocía Oaxaca, entonces tuve la oportunidad. Muy bonito, no me gustan las tlayudas, pero ya conocí Oaxaca. Y ahora el último, que fue este asalto que duró 20 minutos. Y es cuando tú dices, tenía tanta responsabilidad porque no estaba solo.
Yo estaba con uno de mis empleados. Y el gran temor que yo tenía, independientemente de que sí, por supuesto, te pasa por la cabeza cuando te están anudando manos y pies y te están poniendo cinta canela y dura 20 minutos porque un asalto, como me lo dijo la fiscalía, en 5 minutos te vacían todo. ¿Por qué duró tanto? Y viene la amenaza de secuestro. Uno tiene que estar preparado para todo ese tipo de cosas. Han pasado 2, 3 semanas de ese incidente y la verdad es que este libro y esta experiencia me hacen más valiente. Gracias por los 5 minutos. Me hacen más valiente porque además hay un diagrama fabuloso en este libro y que además no lo pongo con toda la intención de que me busquen y que me pidan que se los comparta o me inviten a dar otra conferencia. Y en este libro lo que relata es que la iniciativa privada, el sector privado en cualquier parte del mundo, tiene que comenzar a ver los riesgos inminentes a los cuales se enfrenta, todos los riesgos. Pero mientras más cercano es el riesgo, mayor responsabilidad tenemos. Y hay una parte del diagrama que dice, si el riesgo ocurre en tu lugar de trabajo, tu responsabilidad con la sociedad es mayor. Y yo lo pensé hace un par de semanas, como una semana después de todo este incidente, me voy del país, me voy de Morelos, ya no quiero ser empresario, ya no quiero arriesgar a más familias franquiciando, porque además no es cualquier tipo de familia la que me está franquiciando, son familias jóvenes que están en esta edad reproductiva, en donde le pueden enseñar muchísimo a su gente. Ya no quiero arriesgarlos, prefiero cortar de tajo todo esto que nos ha costado tanto. Sin embargo, hoy digo, no, y esto gracias a que Mónica me invitó. Hoy no me quiero ir, hoy quiero seguir creando helados. Esta mañana decidí ser mucho más responsable porque vi ese diagrama, porque me tardé días tratando de encontrar este libro que yo sabía que era algo muy importante para mí. Me quedan como 1 minuto y medio, ¿verdad? Y entonces, y esto va en función de algo muy curioso. Cuando yo estaba dando clases de geopolítica en la Universidad Internacional, recuerdo haber leído un texto sobre el secuestro en proceso. Y ahí se detallaba de una manera terrible cómo opera el secuestrador en México. Y yo trataba de encontrar en mis memorias dónde había leído eso. Recurrí a ese texto y me dio la certeza que me había dicho la fiscalía. Abraham, te enfrentaste a una tentativa de secuestro, debes de tener muchísimo cuidado, no puedes estar en tus negocios. ¿Qué? Pero mis negocios son orgánicos. Al ojo del amo engorda el caballo. Si yo no estoy ahí, ¿qué va a pasar? Hoy tengo que echar mano de mis franquiciatarios, la tecnología, cómo hacer crecer mi negocio, que es mi siguiente gran reto, sin estar ahí. Cómo lograr mayor seguridad para mí y para mis empleados, sin yo estar ahí, pero conociendo todos estos riesgos, porque además no me voy a ir. Quiero que mi marca siga creciendo. Hemos creado mucho valor, ya lo que yo siempre he dicho, y que pueden estar ahí algunos de los causas y detonantes de los conflictos, y que tengo hoy la intención por completo de estudiarlos y de unirme a otros para ser mucho más valientes, porque no nos pueden quitar nuestros espacios de trabajo ni nuestros espacios de creatividad. Hoy quiero ser más creativo, hoy quiero volverme más loco con los sabores, hoy quiero ser más valiente, pero también era mi necesidad compartir con ustedes esto para que sigamos siendo más los buenos. Y abatir algo como uno de los grandes retos y de los grandes mitos que se ha dicho. Porque a partir de esto también empecé a leer mucho sobre la educación. Y dicen, a mayor educación, mayor desarrollo. Hay muchos terroristas y hay muchos delincuentes que se hacen valer de gente muy estudiada, de gente muy preparada, de gente muy asociada a la tecnología. Así como necesitamos llenar nuestro cerebro, también necesitamos llenar nuestro corazón.
Y si quieres hacer bien las cosas, tienes que compartirlas. Tus buenas prácticas, que fue por lo que yo llegué a Barcelona, las buenas prácticas tienen que compartirse con los demás. Y hoy yo quiero seguir haciendo, quiero seguir creando, no me quiero ir, y al contrario, reafirmo mi gran misión. Porque el gran objetivo de Elni, de mi negocio, es lograr que la sonrisa que a ti te provoca comerte un helado no se la haya quitado a nadie más. El helado tiene un lado oscuro y este es las manos de los niños. Cuando tú consumes un helado, por más químico e industrializado que sea, hubo la mano de un niño involucrado en esto. ¿Por qué? Porque las manos de los niños son más chiquitas, lastiman menos la fruta, pasan por cavidades mucho más pequeñas, sangran menos y manchan menos la fruta. Es pagada de una manera mucho más barata. Lo que yo quiero lograr es que muy pronto se lance la aplicación donde tú puedas llegar al mercado, abras tu aplicación Elni, pidas tu kilo de limón y le preguntes a la señora, ¿de dónde viene este limón? Automáticamente te aparezca la información de los estados de la República de donde tú no debes de consumir ese helado o esa fruta. ¿Por qué? Porque ahí hubo mano de obra infantil explotada. Sí quiero seguir trabajando, no me voy a bajar del carril, se necesitan muchos más saberes, hoy sé que necesito gente más consciente y sabida en términos de seguridad, de estrategia, de tecnología, pero también necesito que haya más gente buena de corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Abraham. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué aconsejarías, o por lo que has narrado, quizá ya lo hayas vivido, cuando alguien en alguna de tus redes te hace alguna crítica muy fuerte y la comparte y la viraliza tremendamente y tú sabes que lo que está diciendo no es cierto? ¿Qué aconsejas hacer? Ay, lo primero es nunca tener bloqueadas tus redes sociales o sea, si ya estás involucrado, te pueden escribir algo, y si ya estás involucrado con mucha gente, debes de permitir que la gente escriba. Una vez que te llega una crítica, porque nos ha pasado, llega la crítica, antes de responderla, enseguida te respondemos, o lo estamos valorando, no, es reunir a toda la gente involucrada. Eso es importantísimo. Una vez que reúnes a todas las personas involucradas, analizar cómo está la situación y primero ver si tiene una solución la queja que está presentando. Si no tiene una solución, entonces sí tienes que diseñarla con alguien que esté fuera de los que están involucrados ahí. Porque a veces nos come el caos y entonces todos estamos preocupados por lo que publicaron. Tienes que empezar a traer gente externa de cómo ve la situación. Se diseña la respuesta y se publica. Después de eso, en cuanto tú lanzas la respuesta, inmediatamente poner un mensaje privado, un mensaje directo a la persona para que haya un contacto directo. Eso es importantísimo. Siempre para que no nada más vea que la respuesta se quedó en lo público. Porque la primera afectación fue privada. Y en el momento en el que tú decides utilizar tu perfil público para lanzar una crítica, es porque de verdad te pegó. O sea, hay algo que te pegó. Si es una queja. Hay cosas que son inventadas. Hay cosas que son inventadas por la competencia. Si tú crees que además fue lo que nos pasó a nosotros en un principio, si tú crees que tienes muchísima competencia que de entrada va a querer empezar a pegarte, antes de abrir tus redes para que cualquier persona pueda publicar algo, filtrarlo. Entonces tú puedes seleccionar las quejas que salen a lo público, que eso es importantísimo también. Entonces es lo que yo veo. Tenemos esas dos vías. De entrada yo recomiendo siempre tenerlo expuesto para que la gente pueda abrirlo. A nosotros lo que nos ocurrió con primero empezar a filtrar quejas y respuestas, después hacerlo público para que cualquier persona nos publicara. El tercer comportamiento que empezamos a vivir fue que la gente la queja ya la hacía privada. Entonces ya no te quieren dañar, que eso es importantísimo. El nivel de compromiso que ya vas teniendo es que la gente ya no busca hacer pública su queja, sino ya va directo contigo. Así es. Sí. Mencionabas lo especial del mercado Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey.
Monterrey fue el tercero, Sí. ¿verdad? Me quedé en Cuernavaca, ya Guadalajara lo oí de rebote. ¿Nos puedes platicar un poco sobre? Sí, claro. Gracias. Lo que ocurre con Guadalajara, lo que ocurre primero con Cuernavaca es que fue seleccionada cuando tenía mucha población flotante. Algo que está hoy viviéndose en el mercado es que Cuernavaca vuelve a ser población flotante. Ya lo que hacen los estudios en los centros comerciales y también en los centros de abasto es que empiezan a medir quién está comprando y en qué cantidades, cómo se está comportando, a qué lugares se está asistiendo, cuáles son los servicios que están demandando, y algo que está ayudando muchísimo es el telemarketing. Hay empresas que están comprando las quejas que se están llevando hacia el telemarketing para saber cómo están viviendo la experiencia en las ciudades. Es una experiencia cada vez más cara, el estudio de mercado, cada vez se hace más especializada, y en el caso de Cuernavaca fue por población flotante. En el caso de Monterrey, porque la gente viaja mucho, entonces compara mucho el producto nacional con lo que logra consumir hacia afuera. Y en el caso de Guadalajara, la gente tiene mucho turismo interno, viaja mucho por el país. Entonces, en el caso de Monterrey, se coloca así como una muy buena plaza para estudio por la cantidad de comparaciones con lo extranjero. En el caso de Guadalajara, por el consumo nacional, y en el caso de Cuernavaca, por la población flotante. Y porque siempre se ha tenido esta brecha de que el estudio se hace en función de la gente que tiene muy buen poder adquisitivo. Cuernavaca sigue siendo un destino fresa y un destino que busca en esa fresez consumir muy barato. Entonces dejan de consumir lo caro que sí podrían consumir en Ciudad de México para empezar a consumir el producto local. Si el producto local es más caro, no lo consumen. Si el producto, obviamente el producto que viene de producción nacional o internacional es más barato, se van por ese tipo de consumo. Pero es muy interesante porque además, si en los 3 estados, en Monterrey, en Guadalajara y en Cuernavaca, el producto es exitoso, lo lanzan a nivel América Latina, que eso es impresionante. Entonces, me encantaría colocar un ELNI en Guadalajara y en Monterrey para saber si le pego a todo el continente. Sí, pero va por eso. Hola, Abraham. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo gestionas tus emociones, tu psicología, tus finanzas, no sé, en el momento de una negociación o al momento de que vas a, no sé, administrar tus números en tu negocio? Soy la persona más histérica que te puedas imaginar, la persona más neurótica que te puedas imaginar, soy el más enojón también. No se nota, que es una de las grandes ventajas. Es una pregunta bastante compleja, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho entender la inteligencia emocional. Para eso siempre he requerido la asistencia personal. O sea, si yo tengo un asistente personal, soy la persona más liviana del planeta. Y yo creo que una persona líder de empresa necesita tener a muy buena gente operativa para que tú tengas la oportunidad de pensar. Y es lo que necesitan los equipos. Cuando a ustedes les vuelven a dejar un trabajo en equipo, no seleccionen únicamente a la persona con la que se llevan mejor, que es un gran error. En realidad tendrían que pensar quién es el que piensa, quién es el que hace muy buenas matemáticas, quién es el que opera muy bien. Casi todos hace una semana estaba platicando con una ex asistente egresada de un Inter que me encontré en un café y lo primero que le dice a su acompañante es: yo fui asistente de Abraham y después de mí todas sus asistentes han terminado en el hospital, yo fui la única que no. Soy muy demandante, la gente tiene que aprender a conocer mucho mis silencios y yo creo que es una cosa que veo muy en comparativa con, no me quiero comparar con el genio Tesla, pero estoy leyendo sobre Tesla y me identifico mucho con él. Soy una persona de muchos silencios. Mis asistentes, por ejemplo, saben que de 9 de la mañana a 3 de la tarde nadie me puede hablar por teléfono, porque contengo mucho ahí está toda mi energía creativa, porque es el momento en el que estoy creando sabores. Y entonces es esta parte de revolución en la cabeza y si alguien me habla mientras estoy creando, por eso hace ratito el duende que me ayudaba,
me distrajo, casi me iba a enfurecer, pero me contuve. Sí necesitas mucho control, mucha inteligencia emocional, y cuando formas un equipo, en el caso de la gente que colabora conmigo, trato de elegirla lo mejor posible. Mis franquiciatarios siempre han tenido bronca con 1 o 2 empleados. Yo nunca he tenido bronca con una sola persona contratada por mí. En el momento, y lo comentaba con mi marido, cuando yo reprobaba a alguien en clases, yo le decía, tienes 0. ¿No? Tienes 0, estás reprobado, ¿no? Y me decían, sí, va, ¿no? Lo mismo, cuando despido a alguien estás despedido, ¿no? O sea, he logrado tal empatía y comunicación, pero es un trabajo de mucho esfuerzo personal, tienes que conocerte muchísimo, y lo mismo respecto a las finanzas. La verdad es que yo no soy bueno en los números, sí en la estrategia del sabor, la innovación, la creatividad, pero tienes que empezar a conocer cuáles son tus puntos débiles. Mi mamá es no solamente buena para las recetas, es magnífica para los números. Entonces, si no estoy con ella numéricamente, o sea, estoy manco, con todo el respeto para los mancos. Y también, ¿no? En el caso de mi marido, también es como muy estratégico para el rollo financiero. Sé que yo me tengo que concentrar en sabores, en locura y en el estudio del consumidor para que me den dinero. Y, y ya otros hagan el estudio financiero. Sí, ok. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Sí? Sí, hola. Hola. ¿Dónde estás ubicado? ¿O dónde tienes Aquí. tus franquicias? ¿Tus franquicias? Perdón, soy muy malo. Sí, ¿dónde tienes tus franquicias? Ok, la primera nació en Paseo del Conquistador. Ay, que además no dije esto, que está padrísimo. Perdón. Paseo del Conquistador. Cuando yo dije Cuernavaca, sí, porque Guadalajara y Monterrey me sale muy caro ponerlo allá, pero Cuernavaca, como el consumidor es muy desleal y es muy conservador el consumidor, dije, ¿en qué calle me pongo? Cuernavaca es tan chiquito y tan fresa que tiene la calle del taco, la calle de la impresión, la calle de la papelería, o sea, todo es como muy conservador. La calle de los jugos y también tiene la calle de los helados. Paseo del Conquistador colocó Virginia, después de estar en el centro, empieza a dominar la zona norte de la ciudad. Entonces, hace 30 años colocó la primera Virginia en Paseo del Conquistador. Santa Clara, muy estudiada también, se coloca hace 25 años en Paseo del Conquistador. Yo dije, a ver, no puedo estar en otra calle, tengo que estar en Paseo del Conquistador. Porque además nos dijimos, si logramos vencer esos monstruos, y digo monstruos por la tradición, la gente entendía venir a Cuernavaca y comer helados Virginia. La gente dejó de ir a Virginia y trasladó su paladar hacia Santa Clara, una calle que tiene más de 20 años de helados. Entonces ahí decidimos poner nosotros, para competir con ellos, echarnos un quite con ellos, y la verdad es que lo logramos. Tengo abuelitos que comen en Virginia, el papá come en Santa Clara y la mamá y los hijos se quedan conmigo, que son las próximas generaciones. Pero es mi gran reto. Si ellos ya estuvieron ahí tantos años, me toca estar ahí. Después de eso abrimos San Diego, después fue Plaza Cuernavaca, Acapancingo, busca un Santa Clara y ahí estoy. Es en serio. Es en serio, porque además el consumo del helado es un producto de pulsión. Cuando ustedes trabajen o ya se vayan a trabajar, entiendan muy bien su producto. El producto del helado es de pulsión, lo haces por instinto y el helado siempre buscas compararlo. Entonces tengo clientes que me los encuentro en otras neverías, porque yo voy a comer helado en otras neverías también, porque no me puedo quedar con, yo hago el mejor. Tengo que probar lo que hacen otros y se sorprenden de verme comiendo helado en otros lados. O yo me los encuentro y me dicen, ay, perdón, Abraham, es que me quedaba muy cerca. De verdad, te lo juro que mañana regreso. Está bien, o sea, pruébalo, envenénate. Porque lo mío es natural. Entonces, ahí estamos, el TROC, que va a empezar por la ciudad, y Toluca, en Casa Azul, un mercado orgánico gastronómico padrísimo. Ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Ay, perdón, él. Sí. Ok.
Yo le quiero preguntar, usted dice que es un negocio familiar, pero ¿quién es el líder de su negocio? Y si esto le ha traído problemas familiares. Te voy a contar algo. Así. Yo soy el líder. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad, Steph? Y también porque mucho, o sea, sí vas tomando el liderazgo porque eres el que va teniendo más tiempo para dedicarle. Hay cosas que ya no puedo hacer, ya estoy dedicado al 100% ahí, entonces sí, ya yo absorbo todo ese liderazgo. Y la primera bronca familiar es que mis papás empezaron con 32 sabores y las recetas que abrimos fueron 32 sabores. En el momento en el que yo le empiezo a decir, bueno, entra mi mamá y dice, vamos a hacer un helado de queso, algo que nunca se había hecho en la familia. Mi papá fue, no, ¿cómo queso? Guácala, helado de queso, eso no. Mi mamá y yo lo hicimos y maravilloso, éxito. Durante casi 2 años fue nuestro helado número 1, ¿no? Bueno, compitiendo con chocolate belga. Y aunado a eso fue el desplazamiento de los sabores, porque nos dimos cuenta que no podíamos sobrevivir con 32, 33, 35. Hoy tenemos más de 300 sabores en catálogo y alterar las recetas fue un rollo, sobre todo para la familia. ¿Cómo vas a tocar las recetas familiares? No, sí, las tocamos, porque no usamos químicos, no usamos colorantes y la experiencia gastronómica que tenemos a partir de eso es fabuloso. El día que yo le dije a mi papá, es noviembre, vienen los fríos, ¿cómo vamos a salir teniendo 16 nieves, que son productos fríos? Vamos a meter el helado de pan de muerto. Y la gente se volvió loca. Y siguió el de rosca de reyes y el de mole y el de aguacate, que son sabores tradicionales, pero de ahí nos fuimos a las experimentaciones con vino tinto y entonces ya hago yo mi propio mole y bueno, ya son muchas locuras las que tenemos involucradas, pero el principal reto sí fue enfrentarnos a la lucha de qué iba a pasar con los sabores. Y sí hay muchas broncas familiares, infinitas, no se van a acabar. Y vienen las de los franquiciatarios, que también sé que van a ser un rollo. Estoy en mi año 0, a mí me encantaría, y esto lo digo como estrategia de negocios, ya voy. Estoy en mi año 0. A mí me encantaría llegar al año 10, haberme capitalizado de tal manera que yo les pueda decir a todos mis franquiciatarios, les compramos todo. Para que ellos tomen una decisión. O nos venden, ¿no? En ese momento, lo que les corresponda, o se suman con nosotros a crear una gran empresa, en donde ya nosotros, todos franquiciatarios y familia, pasemos a otro nivel y entonces podamos contratar a nuestro primer CEO, que me encantaría que fuera un egresado de Uninter, con maestría en otro lado, no es cierto, también aquí, y doctorado también aquí, y mucha experiencia en negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Y bueno, a continuación la entrega del reconocimiento al conferencista Abraham Popoca por Jorge López Rodríguez de la licenciatura en Administración de Empresas y Grady Weil de la licenciatura en Administración de Empresas. Universidad Internacional otorga el siguiente reconocimiento a Abraham Popoca por su destacada participación en el 9º Congreso Internacional de Negocios Uninter Empresarial 2017 con la conferencia magistral El negocio de tu vida. Gracias, felicidades.